Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nuevamente el Señor nos permite poder llevar con el consejo de la palabra de Dios en este día maravilloso que Dios nos ha brindado. En esta maravillosa noche vamos a aprender de la palabra del Señor. Antes de ello también saludar a todos nuestros amados hermanos y a todos nuestros amados amigos que nos sintonizan, por supuesto, o que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook y también, por supuesto, a través del canal de YouTube Dios te habla. Dios bendiga a todos mis amados hermanos que a esta hora de la noche nos estamos uniendo para poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Y continuamos, por supuesto, ya con el estudio de las bienaventuranzas y vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Como estamos ahí estudiando la palabra del Señor, lo vamos a hacer desde el versículo 1 hacia el versículo 8, para hacer la continuación de la bienaventuranza que hoy nos toca poder estudiar. Muy bien, mis amados, si tienen ya la palabra del Señor, la Biblia en su casita, pueda compartirla con la familia, con los hijos, con el esposo, la esposa, y juntos podamos en esta noche leer la palabra del Señor. Muy bien, la escritura sagrada del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al versículo 8, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca le enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a hacer una oración y que el Dios de los cielos en esta noche pueda ayudarnos a poder ministrar su bendita y santa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno, maravilloso, glorioso, misericordioso, por darnos esta bella oportunidad de poder estar nuevamente, Señor, a través de las redes sociales predicando tu palabra. Señor, úsanos para la gloria de tu nombre. Usa la palabra, usa, Señor, tu siervo que va a ministrar. Y ayúdanos en esta noche, Padre, y que esta palabra pueda llegar a los corazones de muchas vidas, de muchos lugares, Señor amado, para la gloria y para la honra de tu nombre. Enséñanos, queremos ser ministrados en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hemos leído la palabra de nuestro Dios y en esta noche tenemos ya a nuestro amado pastor Ronald Medina, que también, amado pastor, quisiéramos que nos haga un breve resumen acerca de las bienaventuranzas que hasta el día de ayer hemos estado estudiando, y hoy nos toca ver la bienaventuranza de los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quisiéramos que también, para que nuestros amados hermanos y amigos puedan hacerles un recordatorio, ¿no? Un recuerdo de todas las bienaventuranzas que hemos venido dando y que por la misericordia de Dios seguimos estudiando. Muy buenas noches, pastor, que Dios le bendiga. Mis amados, Dios me lo bendiga, pastor, Dios me lo bendiga. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando acerca del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Hemos venido estudiando, y el propósito por el cual el Señor empieza el Sermón del Monte es porque está hablando acerca de cuál es el orden en el reino de los cielos. ¿Cómo es que el hombre puede experimentar una conversión verdadera y tener una relación genuina con Dios, una comunión íntima con Dios? Y es que cuando el Señor vino, recordemos que el Señor encontró un pueblo muy alejado del Padre. Había una apariencia de amor a Dios, pero no había una relación con Dios. No había un acercamiento genuino al Padre. Entonces el Señor, al ver las multitudes en el Sermón en el Monte, el Señor tiene que enseñar
y iniciar su sermón dando los pasos que el hombre tiene que experimentar para llegar a ser un hijo de Dios. Y veíamos que la primera bienaventuranza tenía que ver con la pobreza de espíritu. Y pobre de espíritu es aquel que reconoce su miseria espiritual, su decadencia espiritual, su ruina espiritual a causa del pecado, de la desobediencia, de la rebelión, de llevar una vida a su manera, de hacer las cosas a su manera, de tomar el control él mismo de su vida y hacer con ella lo que quería. Y entonces, alabado sea el nombre del Señor, el Señor empieza desde ahí. El hombre reconozca su condición y su pecaminosidad, y ese reconocimiento lo lleva a experimentar la segunda bienaventuranza, que tiene que ver, bienaventurados los que lloran, y está hablando de una tristeza y un dolor por vivir en esa condición, una tristeza y un dolor por estar en esa ruina, en esa decadencia, en esa miseria espiritual, por vivir bajo la maldición del pecado, en la ruina moral, espiritual. Y cuando el hombre se duele por su pecaminosidad, va a experimentar la tercera bienaventuranza, cuando el Señor dice, bienaventurados los mansos, porque hemos dicho que la palabra mansedumbre significa ceder el control a otro. Y la persona, a reconocer su condición, su miseria, su ruina, su decadencia espiritual, al vivir lejos de Dios a causa del pecado, se duele, se entristece y llora por su condición, y entonces toma la decisión de entregarle, de ceder el control de su vida a Dios. Por eso es que siempre usted va a escuchar la expresión, entrégale tu vida a Cristo. Porque la pobreza tiene que ver con tu forma de pensar, la pobreza de espíritu. Y el llanto tiene que ver con tus emociones, y la mansedumbre tiene que ver con tu voluntad. De tal manera que nos afectamos en nuestros pensamientos, voluntad y emociones, que abarca nuestra alma completa. Y en esa condición entonces le entregamos nuestra vida al Señor para que sea Él que nos saque de la condición en la que nos encontramos. Que sea Él que pueda restaurar, sacarnos de la ruina espiritual, de sacarnos de la maldición del pecado, sacarnos de la decadencia en la cual nos encontramos. Y cuando le entrego la vida bajo esos términos, en esa condición, entonces experimento la cuarta bienaventuranza. Y la cuarta bienaventuranza tiene que ver, alabado sea el nombre del Señor, con tener hambre y sed de justicia. Yo le entrego mi vida al Señor, pero ¿con qué decisión, con qué actitud? Y hemos dicho que ese hambre y esa sed de justicia no es un antojo, no es un hambre de antojo, un hambre simplemente que tenga un apetito, sino que está hablando de un hambriento que está dispuesto a devorar todo lo que le pongan delante. No es el tipo de persona que tiene hambre y le ponen una sopa y se para, dice, no quiero las verduras, solamente quiero el caldito. No. El Señor está hablando de un hambre voraz, de una sed desesperante, que apenas ese hombre que estuvo en el desierto y ve agua en el río, por más turbia que esté, se avienta y se le empieza a tomar. No está esperando que le hiervan el agua para tomársela, porque está sediento del desierto. Y el Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que están desesperados por devorar lo que les pongan delante, están en una sed desesperante, que están dispuestos a tomar lo que le van a dar. Porque esa es la actitud de estar rendido, aceptar el orden que Dios tiene para mi vida, el orden del reino. Si yo estoy dispuesto a entregarle mi vida, pero para obedecer las condiciones que Él ha establecido de cómo debo de vivir a través de su palabra, entonces dijo el Señor, los que tienen hambre y sed en esa condición serán saciados. Hambre y sed de justicia, de ser justificado por Dios, de que Dios me perdone, de que Dios me dé salvación a mi alma, porque he estado en la ruina por el pecado, he estado bajo la maldición, he estado muerto espiritualmente y quiero que me salve. Y entonces cuando yo soy saciado, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
Ellos serán saciados, dijo el Señor. Entonces, cuando yo experimento esa saciedad del perdón de Dios, cuando experimento esa saciedad de la misericordia de Dios que me perdona y que me salva, entonces va a producir algo en mí esa experiencia del perdón. Esa experiencia de la salvación produce algo en mí. ¿Y qué va a producir? La misericordia. Por eso es que pasamos a la siguiente bienaventuranza, la quinta bienaventuranza, que dice: bienaventurados los misericordiosos. Y hemos dicho que la misericordia es meterme en la vida del otro para hacer mía la condición del otro y solucionarla. Entonces, como yo experimenté el perdón y experimenté la salvación, entonces también me muevo a misericordia porque otros sean salvos, porque otros también sean perdonados, porque otros también sean restaurados, porque Dios levante al caído, restaure al que está en ruina. Y el Señor entonces dijo: ahora hay misericordia, y ellos son los bendecidos, ellos son los felices, ellos son los dichosos, ellos son los que tienen dicha y felicidad. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos mira con misericordia también. Lo que sembramos cosechamos, la importancia. Y esa misericordia no solamente es con los que nos quieren, sino con nuestros enemigos. Porque es una actitud no natural, sino divina, que no la experimentamos humanamente, sino por un cambio en nuestra vida, por una conversión, por haber estado hambrientos y sedientos de la justicia de Dios. Y el Señor está diciendo: una vez que somos saciados, entonces el egoísmo muere. Cambia nuestro corazón y ya no hay egoísmo. Ya no pienso en mí mismo, sino también en la salvación del otro. Que Dios también lo perdone, que Dios también lo salve. Y para eso yo lo voy a perdonar, no importa lo que me haga, porque a mí me interesa que Dios lo salve. Y encontramos un segundo fruto de ese perdón y esa justicia que estábamos hambrientos. Una es la misericordia, y dos, que es lo que vamos a estudiar hoy día, es bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Amado pastor, leyendo el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, queremos preguntar por qué es importante esta bienaventuranza. Para poder entender la importancia de por qué el Señor enseñó esto, recuerde que el Señor está con los judíos eran el pueblo de Dios, Israel. El Señor llega a los judíos y Él está sentado ahí con los miles de judíos en el monte. Pero cuando el Señor viene, encuentra un problema en el pueblo. Tenían un problema político, de que ellos estaban bajo el dominio de Roma. Y que en el corazón de los judíos, al no tener una libertad porque estaban sometidos a Roma, lo que ellos tenían en su corazón era sed de venganza. Ellos tenían un odio contra los romanos, un odio contra Roma, y lo que ellos querían es que viniera un libertador para que venga a la nación, para que vaya en contra de Roma y los destruyera. Y el Señor encuentra un problema político que estaba corrompiendo el corazón del pueblo. Aparte del problema político, encontramos un problema social que tenía la nación judía. Y ese problema social es que en San Juan capítulo 4, versículo 7, pastor, en San Juan capítulo 4, versículo 7, ¿cómo vivían ellos socialmente? Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 7, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Ahora mire cómo encuentra el Señor a los judíos, que eran el pueblo de Dios. Los samaritanos, que también habían pertenecido a la nación de Israel, pero que se dividieron en el tiempo de Roboam. Y en el tiempo de Roboam, Roboam divide el reino. Y Judá y Benjamín se unen y de ahí salen los samaritanos. Porque empezaron a adorar en Samaria, en el monte, donde el Señor le dio las tablas a Moisés, el monte de la bendición y la maldición, o el monte de Gerizim, como le llamaban. Y por otro lado, el otro lado quedaron los judíos y Israel. Y ellos adoraban en el templo en Jerusalén. Y nació una rivalidad entre ellos, un resentimiento, mientras los samaritanos adoraban en el monte de la bendición y la maldición, donde Moisés recibe los mandamientos. Israel, los judíos, adoraban en el templo de Jerusalén. Y entonces hubo una rivalidad que fue corrompiendo sus corazones de generación en generación. Los padres le enseñaban a los hijos y envenenaban el corazón de los hijos de que no podían tratar con los samaritanos, que eran gente maldecida, rebelde, etc. Y los criticaban y los señalaban que se habían dividido, que se habían alejado, que ellos estaban mal, que eran unos malditos. Y cuando vino el Señor Jesucristo, se encuentra con la samaritana y la samaritana le dice el problema social. Y le dice, judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se llevan, no se hablan, menos se pueden auxiliar, menos se pueden extender la mano, porque en el corazón estaban corrompidos de resentimientos y de celos. O sea, tenían sed de venganza contra Roma. Tenían resentimiento y celo contra sus hermanos samaritanos. Pero encontramos otro tercer problema cuando el Señor vino, y por eso que el Señor empieza a enseñar las bienaventuranzas y parte desde ahí. Encuentra un problema económico en aquel tiempo que los llevó a otro nivel de corrupción en su corazón. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 1, ¿qué dicen los judíos acerca del Señor? Aleluya. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas 15, 1 y versículo 2 también. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora note que había un tremendo rechazo y un tremendo odio por los publicanos. Y los publicanos eran los hombres encargados de cobrar los impuestos que Roma enviaba a recaudar de los judíos. Y como los publicanos eran gente que se aprovechaba a la hora de recaudar los impuestos, entonces fue generando en los judíos un odio por ellos. Y cuando el Señor se sentó con ellos se enardecieron y empezaron a criticar y a murmurar. Eran murmuradores. Y la murmuración es una evidencia de corrupción del corazón. Y había un cuarto problema, como si fuera poco. Había un problema religioso. El Señor vino y cuando encuentra a Israel, a los judíos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 8, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra del Señor, San Mateo 15, versículo 8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La religiosidad era un cáncer en los judíos. Su amor por Dios era una fachada simplemente. Era una apariencia, era una careta. El amor que tenían por Dios, el respeto que tenían por Dios, la adoración que ofrecían a Dios, todo simplemente era superficial, era una careta, era una fachada simplemente, pero eran vacíos, huecos por dentro.
Y entonces el Señor dice, ustedes de su boca, por fuera, honran a Dios y lo reconocen y lo proclaman y lo exaltan y le cantan y le oran, todo lo hacen, pero por fuera de labios solamente, porque en el corazón está vacío. No había un verdadero amor, no había un amor genuino, no había, alabado sea el nombre del Señor, una reverencia, un temor. No había una adoración en el corazón de ellos. Simplemente era externo, superficial y aparente. Entonces, cuando el Señor habla de la bienaventuranza, el Señor está apuntando a que ellos sean conscientes de cómo estaban internamente. ¿Cómo era posible que podían tener una relación con Dios en esas condiciones? Entonces, de ahí la importancia de lo que el Señor está diciendo a esos judíos que vivían en esa condición. Gloria a Dios. Amado pastor, la palabra del Señor también nos enseña que hay un fundamento acerca de lo que estamos estudiando. Y el libro de Salmos, en el capítulo 24, queremos ir al libro de Salmos 24, versículo 3 y versículo 4. Dice así la Escritura Sagrada. Salmos 24, versículo 3 y versículo 4 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Gloria a Dios. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios que cuando ha establecido el orden para que el ser humano tenga comunión con Él, su orden es inalterable, es inamovible. No importa el tiempo, no importa la generación, no importa la condición social, política, económica, racial o geográfica, sus principios son inamovibles. Y cuando el Señor les habla acerca de bienaventurados, los limpios, o de limpios de corazón, porque ellos verán al Señor, el Señor está haciéndoles recordar lo que ellos ya sabían. Porque el Salmo 24 que está citando nuestro amado pastor Cristian, era un salmo que comúnmente se cantaba cuando ellos se dirigían a hacer el culto el primer día de cada semana. Y ellos, ¿por qué? Porque eran concientizados con el salmo si es que Dios aceptaría o no lo que ellos iban a ofrecer. Porque hay un estándar, hay un principio, hay un orden. Y ese orden nace de esta pregunta: ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién estará en el lugar, el monte de Jehová, y quién estará en el lugar santo? Cuando está hablando de quién subirá al monte santo, ellos están recordando cuando Moisés subía al monte, al Sinaí. Y cuando el Señor subía al monte, nadie podía subir de los judíos. Y nadie podía subir de los judíos porque Dios le había dicho a Moisés: si alguien se acercare, aunque sea al monte, y tocar el monte, sea hombre, sea animal, sea bestia, simplemente morirá. ¿Y por qué? Porque nadie estaba en las condiciones que Dios había establecido. Por eso es que Moisés subía solo, y Moisés pasó un proceso con Dios de purificación. Y entonces coge el salmista aquella experiencia, y por eso que dice: ¿quién subirá al monte santo? Hablando de llegar a una comunión con Dios, de estar en la presencia de Dios, porque Moisés subía al monte, pero estar en la presencia de Dios, conversando con Él, teniendo comunión con Él. Y luego la segunda pregunta, en el Salmo 24:3 dice: ¿quién estará en el lugar santo? Y es que ningún judío, cuando llegaban al templo, podían entrar al lugar santo, porque al lugar santo solamente ingresaban los sacerdotes, y al lugar santísimo el sumo sacerdote, nadie más. Los judíos llegaban solamente
hasta la puerta del tabernáculo y del templo y el altar de sacrificio, y hasta ahí ofrecían el sacrificio y se acabó. Pero no podían pasar al lugar santo, porque Dios había restringido el ingreso de cualquiera a ese lugar si no estaba en las condiciones que Dios había preparado. Y entraban los sacerdotes, pero después de un rito de la purificación. Y entonces, ¿para qué entraban? Para una comunión con Dios. Y toma el ejemplo del lugar santo y toma el ejemplo del monte, porque está hablando de quién podrá estar en la presencia de Dios y tener comunión con Él. La respuesta la da el versículo 4 del Salmo 24. Y en el Salmo 24, versículo 4 dice: el limpio de manos y corazón puro. Es este principio que viene el Señor Jesucristo y dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, la bendición está en que nuestro corazón haya sido limpiado. Nuestro corazón haya sido limpiado. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Y los judíos tenían un problema. Ellos estaban con un corazón corrompido a causa del pecado, lleno de sed de venganza, de odios, de resentimiento, de celo, de envidia. Su servicio a Dios, su adoración a Dios, su relación con Dios era una hipocresía. Era simplemente una apariencia, porque el corazón estaba corrupto y podrido a causa del pecado, de la iniquidad, de la maldad. Y Dios ya le había dicho a Israel a través del profeta Jeremías que ellos tenían un problema en su corazón. En el libro de Jeremías capítulo 17, versículo 9, Jeremías 17, 9, dice la palabra del Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora mire lo que Dios le dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Cuando Dios le está hablando a Jeremías para que le diga al pueblo, Dios le está diciendo: dile al pueblo, mira, engañoso es el corazón. La palabra engañoso es torcido, chueco, que ha perdido la rectitud. Y cuando está diciendo perverso, esa palabra perverso significa desahuciado, que no sirve para una comunión con Dios, que el corazón del hombre a causa del pecado no sirve para tener una comunión con Dios, para estar en la presencia de Dios, que por causa de nuestro corazón, por la condición en la que está, por el pecado de nuestra condición, nuestro corazón, no podemos estar en presencia del Señor, en comunión con Él. Y esto lo está diciendo Dios. Dios está diciendo: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Por eso es que la mente del hombre siempre está corrompida. Los sentimientos, el amor es una hipocresía. Hay falta de perdón, hay pleitos, hay celos, hay contienda, resentimientos. Hay un rechazo por las cosas de Dios. Hay un cansancio por las cosas de Dios. Por eso es que el ser humano le es más fácil pecar y hacer lo malo que lo bueno. Porque es el corazón que está así. El corazón, el pecado dañó el corazón, lo corrompió, lo torció. Y cuando el Señor está hablando de pureza, está hablando de un corazón limpio. Usa la palabra cátaros, que significa sin mezclas. Que no puedo tener amor para uno y odio para otro. Que no puedo perdonar a uno y guardar resentimiento con otro. Que no puedo querer estar con Dios, que es santo, y vivir en el pecado. No puedo guardar en mi corazón pecado y querer estar en santidad con Dios. No puedo mezclar lo espiritual y lo carnal. El Señor está diciendo: benditos y bendecidos son aquellos que tienen el corazón limpio. Y entonces los judíos, que entendían lo que el Señor estaba diciendo, fue un martillazo de la conciencia.
Porque ellos eran todo lo contrario, el corazón no estaba limpio, el corazón estaba corrompido, podrido, lleno de suciedad, de inmundicia, lleno de malos sentimientos, de falta de perdón, de pleitos, celos, de venganza, de hipocresía, de desprecio por los samaritanos. Tenían todo menos pureza. Y entonces Dios, el Señor los confronta. Y quizás ellos se acordaban de lo que Dios había hablado por boca de Jeremías, que el corazón es perverso. Por eso es que al ellos estar en esa condición se daban cuenta de que no servía el corazón que tenían para una comunión con Dios. Y cuando está hablando de corazón, está hablando de nuestra manera de pensar. Está hablando de qué tipo de emociones guardamos en el corazón, qué tipo de deseos tenemos en el corazón, de qué es lo que nos gusta hacer más. Y hay una experiencia que le pasó a David para poder entender esto. En el Salmo 51, versículo 10, David tiene una experiencia y él reconoce lo que está hablando aquí el Señor en las bienaventuranzas. Salmo 51, 10, pastor. Dice así la palabra del Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David había pecado, había caído en adulterio, había tomado a una mujer ajena, pero ese pecado lo llevó a otro. No solamente cayó en adulterio, sino que mandó a exponer a la muerte a su esposo para que no dijera nada, esposo de Betsabé. David toma por mujer a Betsabé, una mujer casada, adulterio. Para esconder su pecado, manda a su esposo a la guerra y lo pone en primera línea para que lo maten. Y se convierte en asesino. Y no solamente eso, sino que también se convierte en hipócrita. Porque una vez que cometió todo eso, quiso aparentar delante de los demás que él estaba bien. Y en lugar de ir a Dios, él empieza a construir una imagen, una fachada de santidad, de justicia y rectitud delante de los hombres. Pero se olvidó que Dios escudriña el corazón. Que Dios sabe cómo estamos por dentro. Que no importa cuánto yo quiera aparentar delante de los hombres, Dios nos conoce, mis amados. Dios nos conoce cómo estamos por dentro. Y entonces Dios, que conoce y escudriña nuestro corazón, levanta a Natán, un profeta, y le dice a Natán: ve y habla con él. Y cuando Natán le lleva el mensaje de Dios, entonces David escribe este Salmo 51. Después que recapacita el error y el horror que había cometido, él reconoce algo. Y dice: mi problema es que el corazón que yo tengo no sirve para ti, oh Dios. No puedo vivir como tú quieres con un corazón que está corrompido por el pecado, por el adulterio, por el asesinato. Entonces, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice David a Dios? En el versículo 10, David dice algo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, la bienaventuranza. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sabe por qué? Porque el corazón que tenemos está desahuciado, está tan corrompido por el pecado, que esto es lo que Dios quiere hacer: crear un corazón nuevo. No es que va a reparar el que tienes, no va a parchar el que tenemos. Dios lo que quiere es poner un corazón nuevo. Y en Ezequiel, Pastor Cristian, Ezequiel 36, 26, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra de nuestro Dios: os daré corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios está comprometiéndose no simplemente a operar nuestro corazón, a parcharlo, a arreglarlo, no. Dice: quitaré de vosotros, yo les voy a dar un corazón nuevo.
¿Y cómo lo voy a hacer? Quito de ustedes el corazón de piedra, el corazón que está lleno de egoísmo, que está lleno de alabado sea el nombre del Señor, corrupción a causa del pecado, que está endurecido para lo bueno, que está endurecido para la misericordia, que está endurecido para la compasión, que está endurecido para amar al prójimo como a uno mismo. Les voy a quitar esa dureza que tienen del corazón, que no les permite amar, que no les permite perdonar, que no les permite sacrificarse por los demás, y les quito ese corazón de piedra y les doy un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que verdaderamente se conmueva con la condición de los demás, un corazón que esté entregado en sacrificio por los demás, un corazón que ame a su prójimo como a sí mismo. Gloria a Dios. El Señor está hablando aquí de la bienaventuranza. Ezequiel está profetizando lo que más adelante iba a decir el Señor. Es que es una bendición, son benditos, dichosos y felices aquellos que Dios les cambió el corazón y les quitó el corazón corrupto por el pecado y les dio un corazón puro. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados, felices los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque cuando reconocí mi pecado, cuando me dolí por mi pecado, y le entregué mi vida al Señor. Y le digo, Señor, haz conforme a tu voluntad en mi vida. Haz como te plazca en mi vida, Señor. Lo que tú me mandes, eso voy a hacer. Señor, Dios mío, de hoy en adelante voy a vivir de acuerdo a tu palabra. Cueste lo que cueste. Entonces Dios transforma nuestro interior. Y se empieza a evidenciar, porque ahora experimentando el perdón quiero que otros sean perdonados. Pero también nos limpia la mente, nuestro corazón, nuestras emociones para aprender a amar. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, Pablo le escribe a Timoteo de la importancia de que el ser humano tenga un corazón puro. ¿Y por qué necesita el Señor purificar nuestro corazón? Mire lo que dice la Escritura. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora note que Pablo le está diciendo a Timoteo que el propósito del mandamiento era un amor nacido de un corazón limpio. Porque mientras el corazón esté corrompido a causa del pecado, el hombre no sabe amar. El amor del ser humano en la condición de pecado es un amor egoísta. Cada uno piensa para sí mismo, busca su propio beneficio. El ser humano se vuelve apático, indiferente para con los demás. Pero el Señor vino a cambiar eso. El Señor vino y está delante de su pueblo, los judíos. Y le dice, no, ustedes no tienen por qué vivir así con los romanos, no pueden vivir así con los samaritanos, no pueden vivir así con los publicanos, y menos pueden vivir así con Dios. No pueden vivir así. Y la solución es que el Señor cambie el corazón, que el Señor quite ese corazón corrompido y dé un corazón nuevo, que cambie el Señor nuestra manera de pensar, que cambie el Señor nuestra manera de amar. Y Pablo dice a Timoteo que la única manera de aprender a amar es que tengamos un corazón puro, porque el amor de Dios nace de cuando nuestro corazón es cambiado. De un amor, dice, sincero, sin hipocresía, pero que brota de un corazón limpio. Pablo le está diciendo a Timoteo. Por eso es que el Señor quiere que cambie nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento, que tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Y el apóstol Juan dice, si no amo a mi prójimo que veo, ¿cómo voy a amar a Dios que no veo? Y el Señor está diciendo, cuando entregamos nuestra vida, el Señor nos hace sensibles. Y hace que nos volvamos misericordiosos y nos comprometemos con la salvación de otros, que otros alcancen el perdón de Dios, aunque nos odien y nos paguen mal. Y el Señor, pero también da otra característica de esa conversión.
Y es que aprendemos a amar de verdad, que el Señor purifica nuestro corazón. Ya no tenemos, por eso ya no somos la misma persona de antes, ya no actuamos igual. Entonces aprendemos a perdonar y no pagamos mal por mal, sino que devolvemos un bien por un mal. ¿Cómo entonces podemos alcanzar eso? El Señor está explicándolo ahí. ¿Y cómo lo alcanzamos? En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 de Pedro 1, 22. ¿Qué dice la palabra del Señor, pastor? Dice la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora notemos lo que está hablando el apóstol Pedro. Ese Pedro que al principio cogió la espada y le voló la oreja al soldado cuando vinieron a arrestar a Jesús. Ese Pedro, gloria al Señor, que tenía un resentimiento con Juan, le tenía un clavito en el corazón, y cuando el Señor se desaparece le dice: Señor, ¿y qué de este? Señalando a Juan. Y el Señor le dice: a ti, ¿qué te importa? Sígueme tú. Porque él estaba ahí, le tenía un celo a Juan, porque Juan se recostaba en el hombro del Señor cuando se sentaban a la mesa. Ese Pedro ahora dice: habiendo purificado vuestras almas. ¿Pero por qué? Por la obediencia a la verdad. Es que no solamente el Señor nos da la sensibilidad, sino que nos da nos pone amor. ¿Amor para qué? Para Dios. Y el amar a Dios es obedecer. Amar a Dios es obedecer, mi amado. No puedo decir que amo a Dios y rechazo su palabra. No puedo decir que amo a Dios y no quiero cambiar. No puedo decir que amo a Dios y vivo a mi manera. Y sigo en los pleitos, y sigo en las lisuras, y sigo en los resentimientos, y sigo actuando como si no conociera al Señor. Pedro está diciendo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, empezando desde el llamamiento que el Señor nos hace al arrepentimiento. Porque el Señor nos habla. Nadie experimenta las bienaventuranzas si no es a través de que el Señor nos envíe el mensaje y me hace ver por la palabra cómo estoy. Y me hace ver por la palabra cuál es mi condición. Y cuando me doy cuenta de mi condición, entonces experimento el dolor, y ese dolor hace que me humille delante de Dios para entregarle mi vida, para buscar que me perdone. Y entonces Dios me cambia. Y ese es un proceso que se repite en toda nuestra vida como cristianos, porque cada vez que le fallamos nos dolemos. Y ese dolor nos lleva a pedirle perdón a Dios y a decirle: Señor, tú toma el control de mi vida porque ya no quiero fallarte. Es algo repetitivo a lo largo de nuestro caminar. Y Dios entonces provoca, dice Pedro, una purificación de nuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Pero para qué? Para el amor fraternal no fingido. No una apariencia de amor, no que te amo de labios para afuera, sino que está hablando de un amor que es un amor sacrificial, de una entrega total. No solamente alabado sea el nombre del Señor, amamos de boca, hipócritamente. No. Está hablando de que cuando Dios purifica ya no hay mezclas. Entonces empezamos a ser sinceros, genuinos, transparentes. Ya no formamos una fachada. Y eso nos da una comunión con Dios, porque ahora estamos limpios de toda hipocresía, limpios de toda mancha de pecado, de contaminación. Y Dios, que es santo, ve esa pureza, esa limpieza, esa santidad en nuestra mente, esa santidad, esa limpieza en nuestro corazón, y tenemos libertad para acercarnos delante de Él. ¿Por qué? Porque dice que el propósito es para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente, pero de corazón puro.
Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por eso el Señor Jesucristo está diciendo, esta es la característica de que hemos sido perdonados, de que empezamos a experimentar el amor de Dios en nuestro corazón, ese amor de Dios que es un amor sacrificial, que por amor de nosotros entregó a su Hijo para que muriera. Así también nosotros empezamos a sacrificarnos para que ellos vivan. Y perdonamos porque queremos que Dios los perdone a ellos, no queremos que sigan rebelándose contra Dios. Y cuando nos ofenden, entonces pedimos, Señor, perdónalos. Perdónalos, Padre Santo, por lo que me está haciendo. No le tomes en cuenta el pecado, Señor. Al entender tu camino, al entender tu palabra. Señor, ayúdalo, Padre. Aún pon palabra en mi corazón para hablarle. Evidencias de haber sido perdonados, de haber sido saciados de la justicia de Dios, de haber sido cambiados por el poder de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo, en el mismo Mateo 5, en el Sermón del Monte, cuando empieza Dios ya a detallar todo este asunto, el Señor les habla del cambio de la manera de pensar, de sus prioridades, de cómo iba a ser su relación con los demás después que experimentaran las bienaventuranzas. El Señor empieza en el Sermón del Monte a detallarles cómo iba a ser su vida si ellos experimentaban esas bienaventuranzas. Y en Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 44, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Gloria al Señor. Ahora notemos, mis amados, el Señor los está llevando a otro nivel de amor. Porque aquí en el versículo 44 está hablando de amar, de bendecir y hacer el bien. Pero no dice a tu familia, no dice a tus amigos, no dice a los que más quieres. El Señor está llevando a un nivel que ellos nunca habían experimentado y que ningún ser humano puede experimentar a menos que Dios le limpie el corazón verdaderamente, se lo cambie, le quite la corrupción a causa del pecado. Y mire lo que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Nadie puede amar a su enemigo en forma natural, porque un enemigo es alguien que te aborrece. Un enemigo es alguien, alabado sea el nombre del Señor, que es tu contrario. Y que cuando tú sabes que es tu enemigo, el Señor está diciendo, lo que tiene que brotar de tu corazón por él es amor. Amén. O sea, no está hablando de una acción, está hablando de lo que va a brotar, la respuesta de tu corazón a la conducta de aquel que te aborrece. Cuando alguien te aborrece y tú ves la conducta del que te aborrece en contra de ti, ¿qué es lo que brota a tu corazón? Los judíos se daban contra la pared. Este es el Sermón del Monte también, que ya el Señor empieza a detallarlo. Y los judíos, era inconcebible para ellos cómo es que podían de su corazón brotar amor hacia alguien que los aborrecía. Y era imposible. Pero no es para los hombres, mas para Dios todo es posible. Y el Señor le dice, vas a amar a vuestros enemigos, que cada vez que Él te haga un daño, lo que va a brotar de tu corazón es amor por Él, misericordia por Él, compasión por Él. Y luego dice, bendecid a los que os maldicen. Que cada vez que alguien hable mal de ti, tú habla bien de Él. Habla con compasión de Él, habla con misericordia de Él. Habla entendiendo su condición pecaminosa, que porque está ciego se comporta de esa manera, porque está esclavizado al pecado, por eso se comporta de esa manera, que porque está bajo la influencia del enemigo se comporta de esa manera, por la corrupción del pecado en su corazón se comporta de esa manera, y que Dios tenga misericordia de él. Eso es lo que tiene que brotar. Tú habla bien de aquel que habla mal de ti,
Y eso no lo podían hacer los judíos. Y lo tercero, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Que aquel que te está dañando psicológicamente, tú doblas rodillas y le dices, Señor, perdónalo. Perdónalo, Señor. Como Esteban. A Esteban le estaban cayendo las piedras y mientras le caían las piedras, Esteban estaba diciendo, Padre, no le tomes en cuenta su pecado. ¿Y sabe por qué? Porque había sido transformado por el poder de Dios, porque había experimentado estas bienaventuranzas, porque había cruzado por este camino de las bienaventuranzas, y entonces no importaba lo que le estaban haciendo, el daño que le estaban causando, lo estaban matando, pero mientras lo estaban matando, él está diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y el Señor dijo, ¿por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué tenemos que experimentar esto? Dice, para que seas hijo de Dios. Porque eso solamente lo van a producir los hijos. Y los judíos no lo podían producir. Ellos se consideraban hijos de Dios. Se consideraban pueblo de Dios. Se consideraban que estaban en comunión con Dios y Dios estaba en comunión con ellos. Pero no podían producir la vida de Dios. Por eso el Señor les dice, bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados que tienen una mente pura para la maldad, los que no tienen malicia en su mente, los que no guardan resentimiento, ni rencor, ni celo, ni envidia, ni contienda, sino que tienen misericordia, amor y compasión para con los demás y con sus enemigos. Bienaventurados aquellos que no mezclan de lo de Dios y lo del pecado en su corazón. Por eso es que Proverbios dice algo, pastor, un principio. En el Proverbios capítulo 4, gloria a Dios. Proverbios capítulo 4, y con esto quiero terminar, versículo 13. Gloria a Dios. Nos dice así la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, 4:13 del libro de Proverbios. Dice, retén el consejo. 4:3, perdón. 4:3. Dice aquí la palabra de Dios, porque yo también fui hijo de mi madre, delicado y único delante de mi madre. Gloria sea al Señor. El versículo 23. 4:23. Amén, 4:23. Gloria al Dice Señor. la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuán importante eso. Y por eso el Señor está diciendo, bienaventurados los limpios de corazón, porque del corazón fluye la vida. Cuando Satanás ganó el corazón del hombre, le ganó la vida espiritual y lo mató. Cuando le introdujo el veneno del pecado en el corazón del hombre, lo corrompió y lo dañó de tal manera que ya no tenía opción a tener comunión con Dios. Por eso Pablo dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero vino el Señor Jesucristo y nos dio la esperanza. Y nos dio la esperanza y dijo, bienaventurados los limpios, porque el Señor es el que nos limpia. El Señor es el que quita esa corrupción y pone un corazón nuevo. Y entonces volvemos, dice, y bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y cuando está hablando de ver a Dios, está hablando de dos cosas. Una es tiene que ver con nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Pero también está hablando de lo que dijo el apóstol Juan en su epístola, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Hay dos cosas ahí. Que cuando Dios nos limpia el corazón, mis amados, entonces podemos ver a Dios. Y ver a Dios es sinónimo de tener comunión y relación con Él mientras estamos aquí en esta tierra. De poder ver su gracia, poder y misericordia, su grandeza, omnipotencia, soberanía. Vamos a ver a Dios, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, también nos da una segunda bendición. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
sabemos que cuando Él se manifieste, dice, le veremos tal como Él es. Un día estaremos en su presencia cara a cara para adorarlo, para darle gracias por todo lo que hizo por nosotros y pasar una eternidad con Él. Por eso es que el Señor está diciendo, es que Él vino a abrir el camino al Padre, para que tengan relación con Él mientras estaban en la tierra, pero también pasar una eternidad con Él al partir de esta tierra. Mis amados, cuán importante es lo que el Señor está diciendo aquí. Benditos, felices son aquellos que el Señor les cambió el corazón, les quitó la corrupción del pecado y los limpió para que tengan comunión con Él. Felices, dichosos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos y mis amados amigos, no precioso lo que decía la palabra del Señor. Cuando finalizaba nuestro pastor, a través de la palabra de Dios, decía en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y el verso 3 también nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como también Él es puro. Creo que hoy hemos entendido a través de la palabra de nuestro Dios que necesitamos tener un corazón limpio para acercarnos al Señor. No tenemos que tener nuestro corazón manchado y que quizá muchas veces puede haber en nuestro corazón cosas como el resentimiento, como lo que explicaba la palabra del Señor cuando hablaba de lo que estaba viendo con respecto a esta bienaventuranza, ¿no? En el tiempo de los judíos, cuando le hablaba y cómo era en ese entonces la situación, y era necesario que sea sanado el corazón del pueblo de Dios, así como nuestro corazón también necesita ser sanado. Yo creo que lo mejor que puede sanar este corazón, que muchas veces hasta guarda resentimientos o puede ver distanciamiento en un corazón que muchas veces tiene odio por otra persona, el Señor lo puede curar, pero tenemos que entregarle, como dice la palabra de Dios, entregarle al Señor vuestro corazón. Muy bien, mis amados, vamos a hacer la oración que el Señor, agradecidos a Él por este momento maravilloso que nos ha permitido compartir su palabra y podamos entender este versículo que hoy hemos dado a conocer de la bienaventuranza, y vamos a orar y que el Dios de los cielos nos ayude a poner en práctica esta bendita y santa palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por esta bella oportunidad, Padre. Por tu gracia y tu misericordia tú has permitido que compartamos tu palabra. Y te pedimos que esta palabra, sabemos, Señor amado, que no retorna vacía, trae fruto, Señor. En algún momento esta palabra que hablamos, Señor, se quedará fruto, Dios mío. Tú tocarás los corazones, harás la obra perfecta, Señor. Dios mío, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Gracias, Papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria es el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Damos gracias a Dios por haber permitido que podamos predicar la palabra del Señor en esta noche. Y bueno, amado pastor, el día de mañana estamos, Dios mediante, sábado, y creo que hay una invitación también a través de lo que es el día de mañana habrá una conferencia de jóvenes a la misma hora de esta hora, a 8 de la noche, habrá una conferencia. Y queremos invitar a toda la juventud cristiana a conectarse a partir de las 8 de la noche a través del Facebook ahí del pastor Ronald Medina. Y bueno, el día de mañana estará exponiendo la palabra del Señor nuestro amado pastor y director nacional, pastor Iván Naranjo Cruz. Él es pastor de la Iglesia de Dios allá en Zorritos, y que el día de mañana a través de las redes sociales va a estar compartiendo la palabra de Dios a toda la juventud cristiana a partir de las 8 de la noche. Así que extendemos la invitación a toda la juventud, a todos los jóvenes de nuestra amada Asociación Cristiana Iglesia de Dios, a que el día de mañana se conecten a través de las redes sociales 8 de la noche para escuchar la palabra del Señor, y nosotros volveremos con la palabra el día domingo, seguir compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios, y por supuesto con el estudio de las bienaventuranzas, Dios mediante, continuaremos el día lunes si así el Señor lo permite. Así que creo que
Está interesante este mensaje de la palabra del Señor. Esperamos que no deje de poder aprender más de la palabra de Dios. A través del YouTube, del canal de YouTube, Dios te habla. Usted encuentra todos los mensajes de la palabra de Dios, incluyendo las bienaventuranzas. Así que, mis amados, esperamos entonces que el día de mañana usted pueda conectarse a través de las redes sociales, 8 de la noche, para escuchar la palabra de Dios, en especial a toda nuestra amada juventud adscrita. Pastor, con sus saludos finales. Mis amados, gracias le damos a Dios por este precioso momento. Nos gozamos de tener el privilegio de poder llevarles el consejo de Dios, orando al Señor que el Dios Todopoderoso me los guarde, me los proteja, los fortalezca cada día, les ayude a crecer espiritualmente y los afirme para soportar todo viento contrario que pueda venir y terminar en victoria en todo esto. La paz del Señor, Dios me los bendiga. Aleluya. Gloria.